Advertencia: el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Como gran parte de la población paraguaya, yo también estoy bautizado y obviamente no me preguntaron si quería ser católico. Entonces, en esta búsqueda, en tiempos de pandemia, de crisis económica, de angustia y de búsqueda de respuestas, decidimos, ¿por qué no le empezamos a preguntar a la gente que tiene más certeza, a la gente que cree en algo? En esta primera edición de Un ateo en busca de fe, el monseñor Ricardo Valenzuela. Monseñor, gracias por recibirnos, por hacerse un tiempo. Estamos en una búsqueda espiritual y por eso nos pareció que la persona indicada para la primera conversación es usted. La primera pregunta que tengo para hacerle es, ¿por qué usted cree que la gente cree en Dios? ¿Existe, no sé, por ahí una necesidad de explicar la existencia propia a través de un ser divino? Bueno, el hombre cuando nace ya va en búsqueda de ese ser, de ese ser trascendente. Nacimos con eso y siempre tenemos sed de eso. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, hay un salmo maravilloso que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene ansia de ti, mi espíritu tiene sed de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Está indicando ya que nacemos nosotros para buscarle a Dios. Y de hecho el hombre siempre va caminando por este mundo y cuando siente un fracaso, una frustración o se encuentra en una situación difícil, así como por ejemplo ahora la pandemia, se nota y se percibe esa desesperación, busca de quien asirse y le busca a Dios, busca ese ser de quien pueda recibir una ayuda en situaciones como esta. Entonces, dentro propio de la naturaleza del hombre se encuentra ese deseo de buscar a ese ser superior, a ese ser supremo, a ese ser todopoderoso, omnipotente. Y en su caso particular, ¿usted por qué cree? ¿Tiene un momento donde sintió por primera vez que había algo más allá de lo físico o es una construcción durante el tiempo? Bueno, muchas veces la fe, por ejemplo, normalmente en muchos de los pueblos viene por la tradición, su cultura, la transmisión de la fe, por ejemplo, de sus padres. Te van diciendo y te van hablando de Mimí, por ejemplo. Ya el niño capta eso, mira Mimí, dice. Entonces percibe eso y así va creciendo. Luego, si los padres colaboran, viene la primera comunión, después el joven madura, entonces la confirmación. Bueno, y va creciendo así y se va fortaleciendo su fe. Entonces, cuando llega, por ejemplo, al matrimonio, si está convencido, ese matrimonio se sostiene, es sólido, es firme, camina porque siente que hay alguien que le protege y que ese hogar va a estar bendecido. Eso encontramos también en la Biblia, desde el propio Abraham, que dice: yo te voy a dar la tierra que te prometí, yo voy a darte tantos hijos que no podrás contar. Y después te dice: yo te voy a proteger y nadie te hará daño, ¿no? Bueno, entonces es un poco esa experiencia que sentimos nosotros. Ese fue, por ejemplo, también mi caso. Mi mamá, una señora muy devota a la Virgen de Cadacupé. Claro, mi papá no tanto, pero también él desde lejos colaboraba, contribuía. Pero para mí el impacto fuerte, a pesar de que yo hice todo el proceso, digamos así, de mi formación para adquirir la fe y tratar de sostener mi fe, me vino cuando yo fui estudiante de medicina. En contacto en la morgue con los cadáveres, un doctor me pidió que le ayude, le corté la cabeza a un cadáver con él, me quedé con la cabeza mirando. Ese hecho fue algo impactante para mí. Y por primera vez, ahí yo pensé un poco en lo que significa Dios. ¿Qué se hizo de esta persona? ¿Por qué se truncó su vida muy pronto? ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su espíritu? Empezó una pregunta para mí. Y esa pregunta me fue llevando una y otra vez
porque no encontraba una respuesta que me pueda satisfacer. Entonces comencé a buscarle a Dios. Y así fue como que realmente llegué tan hondo y tan profundo que hizo que yo decidiera que buscara toda mi vida a través del sacerdocio. Y bueno, y aquí estoy yo y siguiendo, tratando de encontrarle siempre a Dios cerca o tenerlo lo más cerca posible. Y uno siente, y lo siento, y yo me siento tan satisfecho, muy contento, me siento feliz, como se dice, realizado. Porque la realización viene cuando le estás ayudando a otra persona y le levantas su dignidad, su espíritu, su ánimo. Entonces estás haciendo bien tu trabajo. Estás haciendo bien la misión que tenés. Pero entonces, o sea, desde ese lugar Dios es más que una respuesta, es una búsqueda constante. Sí, Dios siempre es así. Es una búsqueda. Le encontré a veces en un hecho, pero es una búsqueda. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y la verdad siempre va encontrando a pedazos. Y la última verdad está cuando te vas a enfrentar con la muerte. Ahí no hay. La muerte es lo absoluto. Absolutamente nadie se libera de la muerte. Entonces ahí es donde se encuentra la puerta y es la verdad de todas las verdades. Ahí es donde todo tu ser, lo que adquiriste como conocimiento y tu fe a lo largo de toda tu vida, ese es el momento donde se te va a tomar el examen final. ¿Y qué vas a hacer ahí? El miedo está cuando no tenés nada detrás. ¿Qué significa detrás? ¿Qué fue lo que hiciste en tu vida? Pero cuando sentiste que hiciste muchas cosas buenas en tu vida, entonces uno se siente como que está con la conciencia tranquila, como dice San Pablo. La conciencia nada me recrimina. Entonces estoy preparado. Entonces uno enfrenta esa verdad que aparentemente parece cruel, pero es una verdad que está presente, que es la muerte. ¿Y es necesario ser cristiano o religioso para ser buena persona y para llegar a ese momento con la conciencia tranquila? ¿O se puede no tener fe y llegar también con la conciencia tranquila por haber hecho buenos actos a lo largo de la vida con el prójimo, con la familia, con los cercanos? Absolutamente no. Toda persona siempre va a estar en una búsqueda, sea de la religión que sea, siempre va a estar también en esa búsqueda, porque es como un método para encontrar la verdad de toda la verdad. Toda persona, sea de la religión que tenga, hace una obra buena, ese se va a sentir contento, se va a sentir satisfecho, sea quien sea. Porque a veces también el malvado hace cosas buenas, ayuda a alguien, se siente bien también él. Por eso el malvado, para quitarse un poco ciertas culpas encima, entonces trata de hacer una cosa buena. Lo ideal sería que con el tiempo cambie, porque eso es lo que realmente se desea, porque todos tendemos a ser buenos, a ser personas. Sentimos nosotros siempre una atracción hacia la persona que es bondadosa, amable, mansa, humilde, te da paz, amor, sabe dominarse. Esa persona es atractiva y uno no pregunta ni de qué religión es, pero digo, me agrada, quiero estar con él, me gusta estar con él. Entonces ahí uno se nota que esa persona, bueno, encontró algo que le satisface. ¿De dónde viene? Y bueno, esa es la verdad para él. Él tiene que saber de dónde le viene eso. Y ese va a ser para él su búsqueda. Porque hay también gente que uno dice, te pasa en el barrio la señora que vos ves que le pega a su perro de mala y después se va a la misa y vos decís, pues esa señora toda la semana fue mala. ¿Y ahora qué se va? ¿Se va a tratar de disculparse, de hacer una especie de pose social? Eso también se ve desde otro lugar. Gente que vos decís, sí, es... Bueno, a ustedes les pasa frecuentemente, tienen que a veces hacer una crítica hacia la corrupción, hacia los políticos, que vos decís, ¿qué hace ahí? Su hoja de vida no es la que marca la iglesia, por ejemplo. Sí, siempre hay gente de ese tipo en cualquier parte. Jamás va a faltar. Así como Jesús también, nada más ni menos para nosotros, el Hijo de Dios, tuvo el grupo de los 12. Y ahí estuvo dos pretenciosos como eran Santiago y Juan. Queremos los primeros puestos, Señor, en tu reino. O estuvo Pedro, no conozco a ese hombre después de haber participado con él durante 3 años. Dice, no conozco. Y por supuesto después estuvo el otro. Judas, que San Juan en un momento, cuando aquella mujer rompió el frasco para perfumar, dice, todo el aroma era el más caro que tenía porque era de nardo, el más costoso en aquel tiempo. Judas dijo, mejor hubiera sido
vender ese perfume para luego darle el dinero a los pobres, decía. Pero en una parte, comentaba otra vez el evangelista Juan, que decía, Judas no dijo eso porque le interesase los pobres, sino porque siempre fue un ladrón, dice. O sea, nadie se salva de tener a alguien así a su lado. Aunque vos, por ejemplo, eduques a toda tu familia, siempre uno de tus hijos va a salir de alguna manera. Entonces, ahí está el compartir, ahí está la educación, ahí está el diálogo permanente y juntos buscar siempre la verdad. Eso es lo que ayuda. Un diálogo sincero, como decimos nosotros, poner todas las cartas boca para arriba y buscar sinceramente la verdad. ¿A dónde vamos a ir a parar juntos? Usted encuentra, digamos, muchas similitudes en nuestra realidad con lo que está en los libros. ¿Cómo le parece que algo que está escrito hace 2000 años o cerca todavía sigue vigente? O sea, ¿por qué le parece que se da eso? Bueno, nosotros decimos, como cristianos católicos, porque se trata de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es sabiduría para nosotros, para encontrar cumpliendo esos dichos, esas sentencias o lo que dice la Sagrada Escritura para nuestra felicidad, porque eso es lo que dice. Cumple estos mandamientos para que seas feliz, dice. Y yo quiero ser feliz y de hecho yo, por ejemplo, al cumplir esa sentencia, por ejemplo, yo me siento feliz. Vamos a suponer, por ejemplo, dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice. Bueno, a mí me llega. Entonces, procuro ser humilde y procuro ser manso. Y de hecho, tiene su efecto. Y el efecto es que uno cae agradable a la gente y se te acerca y te confía sus cosas, sus inquietudes, sus angustias, su aflicción. Entonces, al venir y comentarme, plantearme, yo me siento contento porque se ve que soy una persona que le llego, le atraigo, puedo darle respuesta, confía en mí. Y eso es lo más lindo en la persona, que él se le tenga confianza. Y cuando a una persona se le tiene confianza, esa persona se siente contento y feliz. ¿Es necesario Dios para ser feliz? Bueno, eso ya depende un poco de cada uno, ¿no? Cada uno tiene, digamos así, su Dios, ¿no? Para uno, qué sé yo, por ejemplo, para uno su Dios, así como hoy en este tiempo, es el dinero. No sé si le hace hacer feliz el dinero. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, de gente que se desespera cuando sabe que se acerca su muerte. Y la plata no importa. Y la plata dice, no, entonces no quiere morirse. Yo he visto eso, ¿no? Se agarra, por ejemplo, de sus sábanas, se envuelve todo como diciendo, no quiero morir porque tengo muchas cosas que hacer, dice. Y no. Hay otros que ponen su confianza en el poder. Nunca quieren dejar su silla. Después hay otros a quienes les gusta el placer. Toda la vida. Así como escuché también por allí, por ejemplo, personas o varones que dicen que les gustan los placeres y dice, el matrimonio es la tumba del amor, dice, ¿no? Imagínate, ¿no? Y bueno, eso ya te está diciendo cuál es la línea que sigue. Y después hay otros que seguramente les gustan mucho los privilegios. Van detrás de los privilegios buscando acercarse, se arrima a personas importantes y anda, ese es su mundo, su vida. Bueno, y así habrán otros que tienen otro Dios. Otro, por ejemplo, su Dios es su trabajo, trabajar, y solamente vive para trabajar y se vuelve esclavo de su trabajo y descuida todo el resto, su familia, y bueno, y lo va perdiendo así. Por eso es peligroso siempre absolutizar a lo que no sea la búsqueda de ser trascendente para nosotros, que es ese Dios que es vivo, un Dios que está contigo, te acompaña, a quien le puede decir Padre, dice San Pablo. Hace rato usted habló de cómo influye lo cultural y lo familiar también en el fortalecimiento de la fe. Pero ¿no le pasa también que a veces podemos pensar que la religión está marcada geográficamente a un punto? O sea, si usted hubiese nacido en la India, probablemente no hubiese sido monseñor. Sí, efectivamente, así es. Por eso decía la cultura. Y bueno, igual nos preguntamos nosotros por toda la parte oriental. Los de Corea, Japón, bueno, la China misma. Por ejemplo, yo tengo una ahijada taiwanesa, se convirtió al catolicismo al venir acá. Y bueno, nosotros le presentamos, esta es nuestra Virgen, pero ella trajo su Virgen, y es también la Virgen, una chinita con el ojo estiradito, y te dice, es para mí mi Virgen. No sabía eso. Le marca, sí, le marca. Y bueno, y son cosas como esas, son hechos que sí, le marcan su cultura. ¿Y la fe es un don? La fe es un don, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios.
que uno tiene que ir buscando también. Pero el regalo más grande es cuando uno desde chico recibe. Eso ya decía San Agustín, ¿no? Él fue uno de los partidarios de que se bauticen ya a los niños. ¿Pero por qué? Si es individual, le dicen, no, pero la educación es muy importante. Esto ya habían descubierto antes los griegos. De ahí viene la palabra pedagogo, por ejemplo. El pedagogo es aquel maestro que para no perder el tiempo por la caminata que tenían que hacer, desde la casa salía y le acompañaba hasta la escuela. Ese espacio no se tenía que perder. Entonces salía y pedos, está significando método, la forma en que se va a encarar, y gogos está significando el camino. Peda piedi incluso también significa el niño que está siendo llevado por un camino y se aprovecha. Entonces ellos ya veían que la educación empieza desde muy pequeño, y ellos acentuaban mucho eso, la cultura ya desde chicos. Nosotros los cristianos también desde San Agustín adelante, en los años 300, ya 400, ya comenzó también a ser enseñado en las escuelas. Ellos tenían ya su grupo, entonces desde niño, y acompañado siempre de los padres. Y eso es la tradición, entonces, que se mantuvo. Por eso que es muy importante la fe. Entonces yo digo también eso por propia experiencia. Le debo a mi mamá realmente. Por ejemplo, ella desde muy chiquito me traía aquí a la Virgen de Caacupé. Y sin entender ¿No tiene mucho, fotos sobre el caballito? No, en esa época no existía. No había todo el caballito. No, y no solo eso, era el templo antiguo. Y detrás era un campo donde la gente se sentaba en el suelo. Y muy detrás estaban las carretas. Y Monseñor Roló, me acuerdo, una persona alta, se subía a una tarima y de allí él celebraba la misa. Yo recuerdo todavía eso. Pero dentro del templo, mamá se acercaba a donde estaba la baranda que dividía del presbiterio de la nave, y él se arrodillaba. Y yo le miraba a ella cómo rezaba y veía que susurraba. Y yo le miraba y decía, yo también quiero hacer eso. Y bueno, y así comencé yo a hacer. Y así fue para mí. Yo nunca voy a olvidar, y digo a veces que es el principio de mi vocación seguramente. Yo he visto la integridad de mi madre, he visto la unción con que ella se dirigía a la Virgen, y eso para mí es inolvidable. Y yo creo que para mí ese fue el principio de recibir la fe con mucha unción, con verdad, con profundidad, y bueno, me marcó, y aquí estoy yo. Monseñor Valenzuela está con nosotros. Tengo un par de preguntas más en esto que es un ateo en busca de fe. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Tenés que ingresar a personal.com.py/Disney Plus. Tenés toda la información. Acordate, Personal es la fibra óptica más rápida del país. Si era vino no iba a haber problema, pero es cerveza Sajonia igual. Beban con moderación, estamos hablando de cosas más importantes que, no sé, una noche de descontrol. Cerveza Sajonia. ¿Querés mejor cerveza? ¿Querés Sajonia? Monseñor, en algún momento, supongo que uno también tiene dudas y preguntas. ¿Se preguntó cómo hubiese sido su vida si no se hubiese dedicado plenamente a la religión? Sí, normalmente uno se pregunta siempre todo tipo de preguntas. ¿Cómo hubiera sido yo si esto? ¿Cómo yo hubiera sido si esto? ¿No? Y eso existe, todo se hace. O igual un matrimonio, uno recuerda en momentos de crisis, por ejemplo, piensa en alguna de su juventud. ¿Cómo hubiera sido con fulanita si yo me hubiese casado con ella? Yo hubiera sido más feliz, ¿no? Bueno. A mi señor le pasa con frecuencia, monseñor. Bueno, sí. Siempre nos preguntamos eso. Y bueno, pero eso ayuda mucho a reafirmar un poco su deseo de continuar el camino. Porque lo que hace bien en la vida es perseverar y sortear todos los obstáculos que uno encontró. Y llegar a la meta. Entonces, ahí, al llegar a la meta, es donde uno siente la satisfacción de haber sorteado con esa misma persona, con todos tus hijos, todos los embates de la vida. Y eso es lo que le da autoridad a esa persona. De ahí que para cada uno es sumamente importante realmente caminar y perseverar. Yo me pregunté muchas veces también qué hubiera sido de mí. A veces uno puede imaginarse, bueno, si yo me hubiera casado, yo iba a ser un marido arruinado, iba a ser, ¿no? ¿Por qué? Y... Pues yo
bueno, en esa línea he roto muchas cosas, desarmo cosas del tornillo y después ya se queda ahí suelto. En ese sentido bastante arruinado también, pero... ¿Por qué? Bueno, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los amigos, la amistad. Yo recuerdo que antes, cuando yo era adolescente, tenía una novia y me gustaba estar con ella. Pero después estaban los amigos con quien pasa ese momento tan lindo, momentos hermosos, momentos de irnos juntos a un restaurante, ir a compartir. Terminaba la hora de visita y ya todos nos juntamos y parecía que había más felicidad en ese momento, ¿no? Y bueno, y así nos íbamos y compartíamos con ella y contábamos. Entonces decía, y ella a veces me decía, ya te vas a ir otra vez seguro con tus amigos. Tus amigos otra vez. Tus amigos ya otra vez, ¿no? Entonces ese era un poquito así, ¿no? Pero de hecho era así realmente. El afecto, el aprecio que yo tengo por los amigos es tan lindo porque mi dicha y mi felicidad está también en compartir con los amigos. Ese momento de darle una palmadita, estrechar sus manos o darle un abrazo y decir adelante, ánimo. Eso me gustó. Y de ahí que venía para mí entonces esos momentos de querer salir y pasar buenos ratos con ellos. De ahí que me siento, cuando entonces yo me entré al seminario, sentí mucha satisfacción. Y cuando llegué a mi ordenación, con cuánta más razón. Entonces salir, recorrer, visitarle a la gente, eso era para mí lo máximo, lo máximo. Y sigue siendo hoy, por eso me gusta salir y hacer las visitas pastorales. Ahora por este tiempo de pandemia está todo suspendido. Pero aquí en Cacupé también comencé a hacer ya. Y realmente yo veo los beneficios maravillosos que a mí me produce y también en la gente. En el plano de las relaciones y el matrimonio, por ejemplo, ¿por qué está tan mal visto lo de las relaciones prematrimoniales? ¿Por qué es algo tan inherente al ser humano como la sexualidad? La Iglesia Católica tiene tanta reserva sobre ese hecho en particular. Y para nosotros la Iglesia Católica está escrito en el libro del Génesis. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya te dice eso, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Bueno, cada uno de nosotros está independiente. Piensa, va, se dirige y sobre todo tiene la libertad de elegir aquí o allá. Proyectar su vida. Y eso solamente el ser humano puede hacer eso. En segundo lugar, dice, varón y mujer los creó y los bendijo. Luego de la bendición les dijo, vaya y tengan hijos, procrean. Y luego les dijo, por último, dijo, dominen la tierra. Pero nosotros hemos invertido eso. Nos interesa más lo tercero, que en este caso, vayan y dominen la tierra, que tener en cuenta la presencia de los hijos y bueno, y el matrimonio. Y el matrimonio es fundamental, porque como bien dice en la creación, Dios le dijo a Adán, voy a darte una ayuda. Entonces cuando el varón se despierte y descubre a la mujer, le dice, grande es su sorpresa y su alegría, dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será para ti una gran ayuda, dice. Y efectivamente, cuando se encuentran varón y mujer, el hombre reacciona de una manera diferente, siente una sensación grande, una sensación de ánimo. Eso se nota, por ejemplo, yo que fui en el cuartel. Cuando estamos ahí adentro, tenemos otro tipo de actitud cuando estamos todos entre varones. Pero cuando salimos afuera, todo cambia. Y vemos a una chica, yo fui cadete también, le veía a una chica y todos nosotros cambia. Bueno, entonces nos encontramos y produce una sensación tan hermosa, tan bella esta conjunción que enriquece a los dos. Lo mismo también sucede con las chicas, con las mujeres. De ahí que cuando uno, por ejemplo, abusa de sí mismo, entonces ahí es donde viene la desorientación. Eso es lo que hoy está sucediendo. Hay una línea crítica hacia la Iglesia que marca y dice, la Iglesia Católica ha estado al lado de los poderosos en muchos casos, y eso se ha visto tanto en América Latina como en el mundo, ¿verdad? Pero por otro lado también hay una línea que dice, la Iglesia está, si hay un dictador que se quiere acercar a la Iglesia, ¿qué puede hacer la Iglesia en ese momento? ¿Cuál es su evaluación sobre esa relación poder, Iglesia y política? Bueno, mira, nosotros partimos de un hecho muy importante que dijo Jesucristo, ¿no? Dijo, la voluntad del Padre es que ni uno solo se pierda. Y por eso tenemos que estar en todos los estamentos, ¿no? San Pedro, cuando comenzó, se fue precisamente a Roma,
a tratar de comenzar la iglesia allí. Y bueno, ¿cuál fue la primera consecuencia? Por supuesto, fue crucificado con otro también, llevar el evangelio y hacer ver. No es que nosotros, digamos así como iglesia, uno se va y se identifica, eso ya sería otra cosa. Eso sería ver desde un punto de vista meramente humano. Entonces, todo lo que es la misión de llevar el evangelio y lograr la conversión de esa persona, entonces ahí eso se, digamos así, disminuye o se diluye, entonces queda simplemente la forma humana en cuanto a relación, pero no la presencia, digamos así, del misionero, el portador del evangelio que busca la conversión de esa persona. Y bueno, y así hay muchos. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, que fue canciller de Enrique VIII, le exigió la nulidad de su matrimonio para casarse con la otra. Y bueno, no aceptó, y tratando de irse, hablaba y no había caso, hasta que perdió la paciencia Enrique VIII y lo mandó decapitar. A veces suceden estas cosas. Y por eso ese es el trabajo que tenemos nosotros. No es fácil. Acá vienen muchas personas también. Yo les recibo a todos, desde el más pobre hasta gente importante, y vamos siempre en esa línea. Yo siempre les digo eso, el evangelio va a poner, si querés tener éxito, no te apartes de esto. Eso lo dijo claramente. Dios le dijo a Moisés y luego le dijo a Josué: antes de entrar en la tierra prometida, es la gran misión que te encomiendo, te entrego la tabla de los 10 mandamientos. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Cúmplela fielmente y tendrás éxito en todo lo que hagas. Bueno, si uno realmente tiene en cuenta eso, un consejo así es importante, porque es para bien de todo. Porque si no, entonces viene la división o la partición, y ahí ya empieza la lucha y la pelea, y eso termina mal. Si tuviésemos que, por alguna razón, resumir y quedarnos solamente con 2 de los 10 mandamientos, ¿cuáles serían los 2 fundamentales? No se puede tener los 10, hay que elegir 2, ¿no, señor? Sí, bueno, y Jesús dijo claramente eso. El resumen de todos los profetas, dijo Jesús, son estos 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto consiste todos los mandamientos. Y efectivamente, si le querés a Dios, le va a querer al prójimo. Y si le querés al prójimo, bueno, estás haciendo lo que tenés que hacer. Y en eso, si cumplís eso, mira, se ve los resultados. Es una persona querida, amada, y esa es la gratificación, que te sientas querido y que miles de personas te confíen. Estamos aprendiendo sobre religión católica con Monseñor Valenzuela. Venimos para el siguiente bloque. Con la aplicación de Regional Rural podés gestionar todos tus productos y optimizar tu tiempo para enfocarte en la producción. Ingresá a www.regional.com.py y obtené toda la información. En Regional creemos en vos. Si era vino no iba a haber problema, pero es cerveza Sajonia igual. Beban con moderación, estamos hablando de cosas más importantes que, no sé, una noche de descontrol. Cerveza Sajonia. ¿Querés mejor cerveza? ¿Querés Sajonia? Monseñor, hace un rato cuando hablábamos de lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, hay como una imagen sobre la mujer y una imagen sobre el hombre. En estos tiempos en donde se piensa desde otro lugar, quizás más desde la igualdad, ¿le parece que es necesario un revisionismo sobre cómo se le plantea a la mujer dentro de la historia, o es como dice la Biblia, cómo tiene que ser la mujer? Bueno, hay que preguntarle al varón y a la mujer realmente cómo se sienten. Vamos a suponer más, por ejemplo, un hombre sabe que tiene que trabajar y que tiene que llevar el fruto de su trabajo al hogar. Y él quiere encontrar en el hogar ese colchón, ese almohadón que tendría que ser su esposa, ¿no? Y que le reciba y que le diga, amado mío, acá está, venía a reposar en mis brazos, pone tu cabeza sobre mi hombro. Esa sería la dicha más grande, ¿no? Y bueno, el tiempo que estamos pasando es tan difícil porque hoy están obligados que los dos salgan a trabajar. Entonces, el retorno a la casa envuelve otra situación, que ya no son solamente los dos, sino los hijos que están reclamando por los dos. En muchas casas, por ejemplo, la palabra que más se pronuncia las criaturas y tu papá está en su trabajo. Tu mamá también está en su trabajo. Y bueno, eso entonces
es una palabra que le envuelve al niño y le deja insatisfecho, pero da una respuesta, pero él está insatisfecho, porque está en manos de otras personas, de terceras personas. Entonces es una situación muy difícil, ¿no? Que habría que ir analizando y viendo qué es lo que se puede hacer. Están los psicólogos, hay psiquiatras también, pero no se encuentra solución. Entonces, vamos a mirar un poco lo que dice la Sagrada Escritura. Y es interesante lo que sugiere la Sagrada Escritura, especialmente el libro de Proverbios, por ejemplo, donde habla en el último capítulo, el capítulo 31, dice, una mujer perfecta, ¿quién encontrará? Y entonces ahí va alabando a la mujer en los puntos esenciales, que realmente es maravilloso leer. Pero así pone, por ejemplo, en síntesis, lo que para el hombre, lo que no debe perder el hombre, que es su gentilidad y su caballerosidad. Esto le agrada mucho a la mujer. Bueno, ¿y qué le pide a la mujer? Que sea dulce y tierna. Y esto es a lo que le ayuda a equilibrar al varón. Cuando una mujer pierde su dulzura y su ternura y empieza a ser igual que el varón, también tan competitivo, feroz, el varón se siente insatisfecho. Va a estar con ella, pero no le va a satisfacer y va a buscar otro lado. El hombre por naturaleza busca la dulzura y la ternura de una mujer. Busca, porque eso es lo que le da paz, le da tranquilidad, le sosiega de tener que estar todos los días afuera y lidiando aquí y allá con situaciones difíciles. Y bueno, quiere volver a la casa, a su refugio, y ahí encontrar. Y bueno, cuando la mujer entonces pierde eso, es difícil, ¿no? Y lo mismo también para la mujer. Ya no sos más caballero conmigo. Antes, por ejemplo, hoy en los jóvenes, se nota ya esa especie, no digo de formación, pero esa tendencia. Recuerdo que antes, cuando se iban la pareja a un restaurante, por ejemplo, el hombre siempre les tiraba la silla para que se siente. Y qué bien se siente la mujer. La caballerosidad ejerció y a ella se siente satisfecha porque todos le ven que es atendida como una mujer amada. Hoy no, hoy la mujer se va y pregunta, ¿dónde me sientes? Donde vos quieras, ¿no? No hay, donde vos quieras. Está bien la libertad, pero no está esa tensión propia, ¿no? Bueno, entonces encontramos nosotros situaciones como esa. Y después cuando aparecieron los celulares, con cuánta más razón todavía, el distanciamiento es mucho mayor. Una pareja de novios, bueno, me contó una chica, una pareja de novios, dice, fueron también hacia uno de esos bares, y cada uno con su celular, estaban ahí. Bueno, la chica se terminó de escribir y esperaba que el novio termine, y el novio seguía. Después un rato le dice, mi vida, ¿me querés prestar vos tu celular? Me dice. Le dice, prestan vos tu celular, usaba el tuyo. No, pues yo necesito el tuyo. Ahí levantó la cabeza. ¿Y por qué? Le dice. Y quiero ponerme aquí en la frente para que vos por lo menos al mirar tu celular me haga yo la ilusión de que me estás mirando. Bueno, así es la relación. Entonces hay un desconocimiento entre uno y otro. Y por eso entonces se pierde ese equilibrio. Uno ya no sabe, es reducido a veces a cosas, es reducido a placer y punto y nada más, y va a utilizar para esto y lo otro. Entonces los valores como que han caído, han quedado disminuidos, y entonces ahí es donde se pierde. Por eso es muy difícil. Si uno se fija, va a darse cuenta que incluso en la mesa no desaparece el celular y otro entretenimiento, la televisión prendida permanentemente para hacer sentir que alguien más está en la casa y cosas así. La relación humana, el diálogo jamás va a pasar de moda porque es un alimento para el hombre, para el ser humano, elemental. Si no hay diálogo, el matrimonio muere, el noviazgo muere, el ser humano también. ¿Puede una feminista ser católica? Por supuesto, nadie. Todo depende nomás de cómo se acerca, ¿no? Cuál es su intención, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, no aceptan los principios, ¿no? Y ahí entonces empieza la descomposición. Porque a veces cuando aparecen estas corrientes que son ideologizadas, se encierran mucho y no admiten, por ejemplo, debates, sino... es una lucha de poder. Es una lucha, sí. Entonces es un poco difícil, porque a veces pues, no es para servir. Por eso se dice, la ideología, ¿qué es? Y bueno, y la ideología
Es como se suele decir algunos filósofos así muy simples, sencillos, dice, es un pedazo de la verdad que se volvió loca, dice, o sea, se absolutizó un aspecto. Y no, cuando uno absolutiza algo y pierde la noción del conjunto, entonces no ve, y eso es el fanatismo. Cuando uno se encierra en eso, es difícil el diálogo, bueno, le acepta este, no acepta este, no acepta este otro. No, por eso el catolicismo está en todas las culturas y trata de inculturizarse para juntos levantar la dignidad de la persona, ¿no? Para la Iglesia Católica, ¿es peor un ateo que un musulmán o un evangélico? Mira, una vez más caemos nosotros otra vez, no, o sea, no caer, sino vamos otra vez a lo mismo, depende de la persona, porque hay ateos que son formidables, como también musulmanes encantadores, como también habrá budistas, y así también como católico habrá que ser argel y antipático. Depende mucho de la formación que tuvo también, su familia, perdieron la familia o fue muy atacado por su propia familia. Y bueno, entonces surge el carácter, el temperamento, y si eso no se orienta, entonces desempeña mal su rol como cristiano para nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo tengo amigos así que son de otras religiones, que incluso que es medio ateo también, pero mira, le quiero, le aprecio y bueno, entre nosotros surge una amistad, porque cuando es sincera y auténtica, no, ya no ves el cartel que tiene, sino ves su corazón. Y cuando vos ves su corazón, es generoso, quiere compartir contigo, se halla contigo y quiere estar con él. Yo tengo amigos así, me llaman, ¿cuándo vamos a reunirnos otra vez, monseñor? Y vamos tal día, hacemos un cafecito y tomamos. Bueno, y ahí compartimos, y siempre hablamos de estos temas, pero caemos otra vez en lo En la persona. En la persona, dice, qué gusto da esta, me gusta, me hace bien hablar contigo y cosas así. Siempre es el amor por sobre todas las cosas. ¿Existe la posibilidad, monseñor, que exista un Dios, pero que no sea el que usted cree que es Dios? Ahí ya caemos otra vez en lo mismo, que cada uno puede hacerse el Dios que quiera, ¿no? Yo me pongo nomás a pensar, por ejemplo, científicos que era ateo, ¿no? Así como Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Una eminencia, un don maravilloso, un hombre que ve allá el infinito, pareciera. Y bueno, él andaba en su búsqueda de ese Dios en este mundo. Y claro, habrá recorrido todo el universo y no lo habrá encontrado aquí, así como él quería. Ese palpable, tocable, con quien se pueda dialogar, así como si confirmable. Fuera. Y confirmable, exactamente. Y bueno, entonces, cuando él se murió, tantas personas decían, Stephen Hawking, ahora tenés tus respuestas. Es decir, después de la muerte, ¿no? Ahí él habrá, digo yo, habrá conocido. Así como, por ejemplo, como decía al principio, la muerte es la única certeza real que existe. Nadie se libra de eso. Pero para nosotros que creemos, yo creo, por ejemplo, en la palabra de Dios y digo, yo creo en la otra vida y tengo certeza en la otra vida. Entonces no le tengo miedo a la muerte. ¿Y esa otra vida incluye llegar al cielo? Por supuesto, es lo que Jesús dijo, el reino de Dios es como un gran banquete y quiero participar yo de ese banquete. Entonces vivo esta vida para merecerme un puesto en ese banquete celestial. Conceptualmente, un niño que no haya sido bautizado no tiene acceso a esa vida, a ese siguiente paso. Mira, existe para nosotros lo que llama el bautismo de deseo. Si deseó, por ejemplo, su padre o su abuelo, por alguna razón no pudo, o ese niño, no podemos decir que está condenado, está fuera o lo que sea. Siempre la iglesia busca la salvación de cada uno. Así como para mí el ejemplo más maravilloso es el de los dos crucificados, ¿no? Jesús, uno dijo, si tú eres el Mesías, bájate, sálvanos a nosotros. Pero el otro dice, cállate, pues nosotros nos merecemos. Y se dirigió a Jesús y le dijo esta hermosa petición, Jesús, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y el Señor le responde inmediatamente, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le valió ese pasaje, ese creer en Él en ese instante último antes de morir. Siempre hay posibilidad. Y si existe ese concepto de un Dios omnisciente y que sabe todo lo que va a suceder al menos, ¿hay libre albedrío en la vida que nos toca? Y por supuesto, claro que sí, vos podés elegir, vos podés aceptarle a Dios y podés rechazarle.
Vos podés hacer todo lo que quieras en contra, pero acordarte de que existe una ley natural. Como aquel cuento que dice un hombre que veía que la marea bajaba y había una roca que quedaba, cuando subía la marea, quedaba todo bajo agua. Y entonces decía, bueno, Dios me va a ayudar en todo. Y él se va y se pone allí, sobre la roca. El agua sigue subiendo y bueno, viene un tronco, pasa, él acaricia el tronco y bueno, y continúa. Y deja pasar. Después, un rato, el agua sube a la cintura y viene un bote, un pescador y le ayuda un señor. Y le dice, no, déjame, Dios me va a salvar. Y bueno, después pasa, el agua le llega al cuello y viene un yate y le tira un salvavidas. No, Dios me va a salvar y deja pasar. El agua sube y muere ahogado. Repentinamente, como que se encuentra ante Dios y dice, ¿qué pasó? Yo confiaba que me ibas a salvar. Y entonces dice, yo te di todas las oportunidades. Te di aquel tronco, dejaste pasar. Te envié aquel bote con el pescador, lo dejaste pasar. Te envié aquel yate, dejaste pasar. El agua subía naturalmente. Te envié yo todo a tiempo, pero no hiciste caso a ninguno de estos. Ahora no se puede hacer más nada. Bueno, para decirte que siempre vamos a tener esa oportunidad. Dios nunca, digamos así, te va a oprimir. Como, por ejemplo, en mi caso, yo podía haber elegido otras cosas, pero yo buscaba aquí dentro qué es lo que me gustaba. Por eso elegí yo ser sacerdote. Porque yo confío y elegí libremente. Pues yo le dejé a mi novia para entrar al seminario. Yo le dejé, yo elegí libremente. ¿Y sigue hablando con ella? ¿Sigue teniendo contacto con ella? Sí, claro, siempre seguimos. Hace poquito nos encontramos. ¿Se habrá casado? ¿Tiene una familia? Sí, claro. Sí, siempre recordamos. Y me decía, ¿te acuerdas cuando me dejaste para irte al seminario? Me decía, me acuerdo muy bien. Y es lindo hablar de eso, sí, recordamos. Entonces ella se siente contenta porque yo perseveré así como ella también en lo suyo. Y para usted que comenzó, digamos, su vida de adulto con la medicina y hoy está en este lugar, ¿cómo encaja la fe y la ciencia? Y yo pienso que es siempre muy importante y colaboran juntos los dos. La fe siempre busca la inteligencia y la ciencia también es propio del hombre, como por ejemplo ahora, ¿cómo surgió en el mundo es buscar la vacuna? Y bueno, viene por decir, porque hay una tremenda necesidad y Dios da la posibilidad. Entonces los hombres se ingenian, buscan para hacer y así surgieron muchos inventos. Y bueno, gracias a la fe que hace, bueno, te impulsa y te hace creer que es posible hacer. Por ejemplo, llegar a la Luna, ahora llegar a Marte. Eso para nosotros es imposible, pero ahí están, el hombre está llegando. Tengo un punto con eso, que es una preocupación que tengo. Que si llegamos a descubrir alguna vez que hay extraterrestres viviendo en otro planeta y son diferentes a nosotros, ¿cómo queda eso que nos crearon a imagen y semejanza de Dios? ¿Tienen ellos otro Dios o no somos tan iguales? Esa es una preocupación que tengo para el día que lleguen a descubrir a los extraterrestres, Monseñor. Y yo también tengo esa preocupación. Sí. Así que el día que nos encontremos con ellos, vamos a hablar sobre eso. Monseñor, sí. Le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. Como no, Mike, ha sido un placer compartir contigo con estos temas que son de vital importancia para estos tiempos tan difíciles. Así que también te agradezco la visita y éxito en todos tus otros programas. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Y ojalá hacerlo en la brevedad posible. Lo antes posible, que sea para este año ya. Yo quisiera que ustedes tengan más certeza, ¿verdad? Si tienen el teléfono y pueden rezar y pedir que se acabe, me encantaría que sea más pronto. Gracias. Lo vamos a hacer. Monseñor Valenzuela. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.